y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraron unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que le dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Hermanos, en este martes santo tenemos el segundo cántico de Isaías, que todavía junto con el Salmo nos abren a la esperanza. Por tu justicia líbrame y rescátame, inclina tu oído hacia mí, sé para mí una roca firme, dice el Salmo 70. Y este segundo cántico manifiesta la misión del profeta, que se hace horizonte en la misión del Mesías. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba, la bolsita de las flechas. Así el Señor cuida a su ungido. Pero también ya se vislumbra la dificultad de la vida y la dificultad de la pasión. Dice el profeta: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a Dios. El enviado, el profeta. ¿Cuántas veces uno parece, como decía San Juan Bautista, ¿no? Predico en el desierto. Los sacerdotes a veces, ¿cuánto hablamos? Predicamos en el desierto. Pero bueno, es la predicación del Señor. Le pasó a Jesús también, al Hijo de Dios. Entonces, de a poquito, mañana un poquito más, el tercer cántico, y ya el cántico casi de la pasión, que vamos a meditar precisamente el viernes, el cuarto cántico de Isaías, que es como un preludio en el Antiguo Testamento de la pasión del Señor. El justo entregado por los injustos. El que no tiene ninguna mancha termina siendo escupido y pisoteado por todos. Ese es el camino de la salvación. Ese es el camino que el Señor eligió. Y por eso acompaña esta lectura. Ayer estábamos 6 días antes de la Pascua, en el lunes, que meditábamos el Evangelio de Juan, y hoy saltamos al corazón del Jueves Santo, de la Cena Pascual, y tenemos casi como un perfil psicológico de Jesús. Tiene, de hecho, elementos, por supuesto,
avant la lettre, antes de la letra, porque no había esta terminología psicológica que utilizamos, pero fíjense cómo está el evangelista, cómo por la inspiración divina pone los términos en su justo lugar. Al traidor, vemos a Judas, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. En el corazón, en el núcleo de la Semana Santa, en el ámbito donde nace la Eucaristía, el cenáculo, hay realidades tan humanas como la traición y la negación. La traición de Judas y la negación de Pedro. A pesar de la buena voluntad de Pedro. Señor, a donde vayas, ¿me vas a seguir? ¿Darás la vida por mí?, le dice Jesús. Sin embargo, Jesús no se deshace de Pedro ni se deshace de Judas. Inclusive a Judas en la cena, desde el punto de vista del ritual judío, si lo leen en el Antiguo Testamento, una de las partes societarias del ritual era mojar en una salsa amarga un pedazo de pan sin levadura y dárselo a la persona más importante de la casa. Y eso hace Jesús con Judas, que cuando cómplicemente Pedro le pide a Juan, decirle quién es. Entonces Juan se recuesta porque, ¿se acuerdan? Nos decía el Evangelio que la sala estaba preparada con unos almohadones. En ese momento la gente comía reclinada, no comía en mesa. Entonces Juan se reclina sobre Jesús y le pregunta quién es. Y Jesús le dice, aquel que le voy a dar el bocado. El bocado en la cena era la parte principal que se le daba a una persona importante. Y dice el evangelista, por eso tiene un perfil psicológico extraordinario, en cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Cuando uno no está abierto a Dios, aún las cosas más santas nos pueden llevar a los lugares más trágicos. Y fíjense cómo lo colorea. Cuando Judas salió, ya era de noche. Cristo es la luz, decía la profecía, el segundo cántico que escuchamos. Estás destinado a ser luz de las naciones. Cuando Judas sale, se escapa de la luz. Ya era de noche. Es un perfil, es como asomarnos por la herida del costado de Cristo y ver la humanidad de Jesús. Esa humanidad que se va a entregar. Mi alma está turbada, dice Jesús en otra parte. ¿Y qué diré? Que pase de mí este cáliz, y para eso he venido. Jesús estuvo en todos los lugares donde podemos estar nosotros. Y entonces también compartió la traición y la negación de sus más íntimos. El Señor Jesús, skenosis autos en griego, se anonadó a sí mismo. La kenosis, se hizo nada y tuvo la paciencia de Judas, que ahí sale para venderlo por 30 monedas, y la paciencia de cuando están en el Getsemaní, después de la cena se van al Getsemaní, y cuando viene Judas, aquel a quien yo bese, y Jesús lo deja besarlo. ¿Qué haríamos nosotros? Salí falso, ¿o no? ¿No nos interpela esto? ¿No nos dice nada en nuestra conducta, en nuestra manera de ser? ¿Cuánto hace que leemos y que se proclama este Evangelio entre nosotros? ¿Qué venimos a buscar a la Iglesia? ¿Una promoción humana, un orden social? ¿O realmente encontrarnos con ese Salvador que fue deshaciéndose con la hacha en el medio, soltando todas las cosas, inclusive los vínculos más íntimos, hasta tal punto, como decía la Pasión del domingo de Marcos, relicto eo fugerunt, dejándolo huyeron, quedándose solamente las mujeres y Juan, pero también Juan a medio pulmón, porque iba tapado con una sábana para que no lo descubran. Jesús nos deja ver estos sentimientos de toda nuestra vida, la capacidad que tengamos para hacer las cosas, la incapacidad que tengamos para hacer las cosas, los sentimientos de poder conquistar esto u otro en mi vida,
los sentimientos de frustración que podamos tener. Decía Isaías, en vano me fatigué, para nada, inútilmente, pero hay que continuar, porque Cristo continúa, porque el Evangelio es Él, no soy yo. El que dirige la historia es Cristo, el que nos redime, aún con lo que para nosotros puede ser un fracaso o un dolor, es el dolor y el fracaso del hombre que Cristo quiso también sentirlo y padecerlo para que no tengamos la ocasión de decirle, vos no sabés lo que es sufrir, yo sé lo que es sufrir. Hay gente que tiene esa veleidad, a mí me ha tocado, gente que se cree que sufre más que Cristo. Que Jesús sea el centro de mi vida, que Jesús sea el centro de esta semana, porque Él quiso inclusive ir solo a la muerte. Escuchábamos el domingo, Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La génesis llegó hasta el fondo desde su humanidad unida hipostáticamente al Verbo, pero que sintió también la soledad del Padre, para que también nosotros en ese momento, cuando toque de la muerte, donde ahí sí, aunque nos estén agarrando la manito en la cama, estamos solos, saber que en ese paso tampoco, en ese éxodo, en esa Pascua, tampoco estamos solos, porque hay uno que ya lo pasó y que nos está esperando, y es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que no dejó nada de experimentar por amor a nosotros, salvo, dice la carta a los Hebreos, el pecado. La tentación sí, el pecado no, pero después todos los sentimientos y todas las circunstancias Él las vivió para que nosotros no nos sintamos solos en la lucha por ponernos de pie, por continuar el camino y por seguir adelante en la Semana Santa, cuando toca Calvario, Calvario, y cuando toca Resurrección, Resurrección. Que nos preparemos bien. Algunos de ustedes me han hecho trabajar un poco hoy con las confesiones, que trabajemos bien para que esta semana realmente nos unamos a Jesús, que muera lo que tiene que morir con Él en la cruz para poder resucitar gloriosamente. Que así sea.